Hola, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este segundo episodio de Que Mente la Tuya, nuestro podcast de Mindora. En el episodio de hoy vamos a hablar de un tema que ha estado rondando mucho en nuestras conversaciones y decidimos volverlo a un episodio, y es precisamente ese tema de la hiperconectividad y esa lucha que tenemos todos diariamente con el hecho de tener que empezarnos a desconectar del computador, del celular, de las redes sociales, del trabajo, porque estamos altamente conectados, estamos hiperconectados. Y entender cómo esa sobrecarga de información, pues evidentemente está afectando, puede afectar nuestra salud mental. Entonces a veces parece que tuviéramos la mente en las nubes y muchas veces la tenemos literalmente en la nube. Sí, así es. Qué bien. Me gustaría que arrancáramos conversando un poquito, como dando un contexto sobre todo de cómo la tecnología ha afectado, cómo la tecnología ha cambiado la forma en que vivimos y la forma en la que trabajamos, que no es la misma de hace 200 años, mucho menos, ¿cierto? Como hace más lejos, o hace 100, hace 50, incluso hace 20, ya ha cambiado de lo que era hace 20. Tú que has trabajado tantos años en tecnología, cuéntanos un poquito, cómo ha cambiado nuestra vida, cómo ha cambiado la forma en la que trabajamos la tecnología. Yo creo que la tecnología podemos dividirla como en varias etapas desde ese nivel de transformación. Pues lo primero ha sido las modalidades de trabajo, ¿cierto? O sea, ha hecho finalmente que, y obviamente este cambio lo vimos en la pandemia, esto no, evidentemente pues es nuevo, el migrar de un tipo de trabajo que era netamente 100% en la oficina a tener esa posibilidad de trabajar muy como desde casa. ¿Cuál es la parte oscura o la contraparte? Que digamos que el hecho de poder estar tan fácilmente conectados nos lleva a estar trabajando muchas horas, ¿cierto? Bueno, poder ponerle límite a esas horas de Exacto, trabajo. exactamente. Por otro lado, la tecnología nos ayudó mucho como a mejorar en términos de comunicación, de trabajar ese relacionamiento de equipo en las oficinas con múltiples herramientas. Entonces, pues Microsoft Teams se potenció en la pandemia, Slack cada vez coge más fuerza. Slack siempre ha sido el mejor amigo de equipos o empresas de desarrollo de tecnología, pero digamos que ahora también le permite a los equipos estar precisamente en ese día a día, estar más involucrados. Y pues evidentemente Zoom y Google Meet, que son pues como sus aliados de O el propio WhatsApp, pues el propio simplemente WhatsApp. estar en cualquier parte, en cualquier momento. Exactamente, sí, que WhatsApp inclusive ya se vuelve una herramienta también de trabajo que, que hasta inclusive en este momento se está volviendo muy peligrosa de controlar, porque ya te está dando la oportunidad de que cualquier persona te contacte en cualquier momento, a cualquier hora. Entonces por ese lado, digamos que está esa parte de la tecnología, y obviamente también de cara a comunicación, pues yo también pondría acá las redes sociales. Las redes sociales se han vuelto, en mi concepto, pues como de odios y amores, porque pues desde el punto de vista del trabajo nos apoyan, digamos que nos catapultan, pero desde el punto de vista de consumidores, esto nos está succionando el alma, básicamente, porque a veces inclusive estamos en una pelea constante por tratar de ponerle un pare pues como a estas herramientas. Por otro lado, la tecnología pues también nos ha transformado con el Internet de las cosas y con herramientas y digamos que hardware más sofisticado pues para conectar todos nuestros dispositivos eléctricos. Pues ahí digamos que uno no se puede quejar, porque uno dice pues entre más automatizado tengas yo todo en la casa mejor, o al menos pues a mí me gusta mucho, me parece que es algo muy chévere. Eh, pero digamos que también ya esa tecnología se está pasando como otro punto donde inclusive ya estamos viendo que la transformación digital ya es pasar del lado de la salud, ¿cierto? Entonces cada vez hay más conciencia sobre el bienestar personal, pues relojes como estos, ¿cierto? Claro. Estos podómetros que ya finalmente están pasando a otro nivel, nos permiten cada vez tener más data, o sea, todo el tiempo. Y yo creo que a lo largo de este episodio vamos a estar hablando mucho de información, información de todo tipo, ¿cierto? De mi casa, de mis compañeros, de trabajo, de mis ventas, de mi salud, ¿cierto? Entonces estos dispositivos también ya empiezan, o esta tecnología ya empieza a darnos pues como información desde pues no solamente de nuestro hogar, sino también de nuestra salud.
Y hay otro punto muy importante que es la tecnología en pro de la educación y de la información. Okay. Y es que ya digamos que estamos llegando a un punto donde la educación se ha democratizado tal por el acceso que tenemos con el internet, con las diferentes plataformas, que ya aprender cualquier cosa se puede hacer en cualquier parte, desde cualquier dispositivo, en cualquier momento. Y mucho más rápido. Y mucho más rápido y también mucho más económico, ¿cierto? Y también mucho más personalizado. Cada vez hay más cursos, talleres, ebooks, guías, o sea, de todo, que te enseñan cualquier cosa. O sea, cosas para dummies, o sea, cualquier cosa para dummies, ¿cierto? De manera que tú puedas encontrar información en cualquier parte, en cualquier ritmo, o sea, etcétera. Mejor dicho, ya no tenemos como excusa para no conocer algo o no aprender. Y otro punto, digamos que donde yo creo que la tecnología también, pues obviamente está transformando, pues es obviamente la economía y el emprendimiento, ¿cierto? Total. Digamos que el tema del gig economy, pues tuvo un crecimiento muy grande, obviamente en pandemia, inclusive, pues bueno, antecitos de pandemia, empezó con el boom de Rappi, ¿cierto? Pero cada vez el gig economy se ha ido adoptando por diferentes sectores, entonces cada vez es más fácil tener acceso a muchas más cosas, hacernos la vida más fácil con más cosas, ¿cierto? Tener trabajo colaborativo, etcétera, ¿cierto? Y eso ha cambiado también inclusive la forma en la que estamos trabajando. Entonces también la tecnología nos permite que no todo sea un trabajo con un contrato fijo, con una empresa a un término fijo, sino que inclusive cada vez van creciendo más los trabajos freelance o inclusive personas pues que en empresas tienen 1, 2, hasta 3 trabajos, inclusive porque la tecnología y el hecho de estar remotos pues también permite eso, ¿cierto? Entonces eso también apalanca la economía. Y lo que hablamos ahorita finalmente pues es el acceso a la información, ¿cierto? O sea, estamos sobrecargados de información y eso lo que hace que siempre tengamos más y más y más y más cosas para hacer y que el ritmo se vuelva más vertiginoso. Claro. Obviamente con cada transformación hay brechas también, ¿cierto? Pues hay obviamente pues como grupos de la sociedad pues a los que todavía no hay un acceso, para los que todavía no hay un acceso tan grande pues como con esa tecnología, pero cada vez inclusive pues alcaldías, grupos gubernamentales están buscando pues como cerrar esas brechas para que todo el mundo tenga acceso. Y también digamos que acá vamos a tocar otro tema y es el tema de la privacidad y la seguridad, ¿cierto? Y es que, claro, estamos súper conectados en el trabajo, estamos súper conectados en nuestra vida personal, estamos aprendiendo en todas partes, al mismo tiempo, en diferentes maneras, en diferentes lugares, y también estamos conociendo de nuestra casa, de nuestro cuerpo, de nuestra salud. O sea, hay tanta información que la pregunta es, ¿cómo se va a manejar? ¿Cierto? O sea, ¿qué tan privada es esta seguridad? ¿Quién puede esta información? ¿Cómo está la seguridad de la información? ¿Quién puede tener acceso a mi información? ¿Cierto? Que son preguntas que quizás no todo el mundo lo trasnochan, pero son importantes finalmente respondernos, ¿cierto? Mira que tú ahorita hablabas de lo de la geek economy, ahora también se habla de la attention economy, ¿no? La economía de la atención, justamente con todas las redes sociales y cómo las empresas necesitan, hay tanta información, hay un mar de información, de estímulos, todo el mundo está compitiendo por nuestra atención, que la atención se va volviendo lo más preciado, Claro. porque cuando tú llamas la atención, pues ahí puedes tener un comprador, ¿cierto? Pero bueno, ya vamos para allá. Me gustaría que mientras te iba escuchando, como que yo decía, es que el mundo ha cambiado muy rápido. O sea, si yo pienso cuando yo era chiquito, sí, 20 y punta, 30 años, yo no podía hacer muchas de las cosas que hago ya, ¿cierto? Si yo quería escuchar una canción, me tocaba ir a la radio, esperaba que pusieran alguna que de pronto me gustara. Como que yo ahora puedo escuchar cualquier canción que yo quiero en cualquier momento. O descargarla desde casa. Pero eso ya fue más grandecito, ¿cierto? Como que, o sea, nos ha tocado de alguna manera a los millennials como toda esta evolución, y esta evolución ha sido muy rápida, muy vertiginosa, el mundo se mueve ahora demasiado, pues muchísimo más rápido.
pero también es eso, como que nos ha dado muchas facilidades, pero el mundo el mundo es muy grande de por sí, y tenerlo tan a la mano nos hace también como que sea difícil procesarlo, que sea difícil asimilar tanta información, tantas posibilidades que se nos abren con eso. Y quisiera que empezáramos por nosotros, ¿cierto? Como ahorita decías, amores y odios de las redes sociales, como a ti, y yo también me gustaría compartir, o sea, cómo lo he sentido, cómo me ha afectado a mí, para bien o para mal, como el uso de la tecnología en el día a día. Es que sí, o sea, es que yo vuelvo al tema que esos son amores y odios porque, mira, por ejemplo, lo que nos pasó este fin de semana. Yo decía como no vamos a tener unos tomas que tengan un conector USB para cargar nuestros dispositivos electrónicos en nuestro cuarto. Que ahí es donde uno dice, ¿yo por qué necesito tener? O sea, como que por un lado yo digo, que nota tener eso, como que me siento altamente tecnológica por unos tomas súper bobos, ¿cierto? Pero también por otro lado es como, ¿por qué tengo que estar tan llena de dispositivos en el lugar donde yo descanso, ¿cierto? Entonces, como que yo siento que todo el tiempo estamos como poniendo sobre la balanza, estoy muy conectada, estoy muy desconectada. Si estoy muy conectada, entonces hay que bajarle, pero si estoy muy desconectada, me estoy alejando de lo que está pasando en el mundo. Y siempre uno está como sintiendo, o al menos a mí me pasa, que uno siempre está sintiendo como que debe o está en exceso, ¿cierto? Y es muy difícil manejarlo. Digamos que a mí, como con lo que más me ha costado tener como una relación más sana, que lo he venido desarrollando poco a poco, ha sido pues primero en las redes sociales, hablando desde la parte negativa, porque uno siempre, a esto yo creo que le podríamos hasta dedicar un episodio completo de las, como las consecuencias que trae el estar tan conectado a las redes sociales, ¿cierto? A nivel emocional y mental, ¿cierto? Pero yo creo que esa ha sido una de las primeras, pues, de las más grandes luchas que yo he tenido, como esa conexión con la red social, al punto de no estar ni tan obsesionada con ellas, pero tampoco tan desconectadas, porque pues, mi trabajo depende de ello también, Claro. ¿cierto? Pero por el otro lado también digo que nota que hay trabajo remoto, que nota que yo puedo ofrecer servicios, trabajar desde cualquier parte y que puedo aprender cualquier cosa desde cualquier parte y, o sea, es de cualquier tema básicamente, y lo puedo aprender desde el celular, desde el computador, o sea, en cualquier momento. Cada vez el acceso a uno capacitarse y saber de un tema es mucho mejor y es mucho más fácil. Entonces, por eso es que yo sigo pensando que siempre uno está como en esa balanza de la tecnología me consume, pero la tecnología me apalanca. Claro. ¿Cierto? Pero en qué momento como que trato de hacer con esto una relación saludable. No sé, pues a ti, ¿cómo lo has vivido tú? No, totalmente de acuerdo. Yo creo que yo entré más en lucha, o como que me generó un poco más de resistencia, es cuando lo suelto y me doy cuenta que hay algo de abstinencia. Entonces a mí eso ya como que me genera, ¿cierto? Me dice, hey, si acá hay abstinencia es porque hay algo de adicción. Si esto te está generando ansiedad, soltarlo, dejarlo. Como el tema del celular, cuando uno a veces le pierde medio el celular un ratico, uno es como, uy, el celular. Ni siquiera es porque el celular valga o un montón de cosas, sino porque uno dice como que lo tengo tan cerca normalmente, en los bolsillos o en la mano o en la mesa, en el escritorio, como que perderlo genera algo de ansiedad. Entonces a mí eso sí me ha llamado mucho la atención. Yo creo que ahí fue como donde yo empecé a decir, no me gusta, ¿cierto? No me gusta esta relación. De alguna manera siento que esto está teniendo poder sobre mí. O a veces también uno se da cuenta que lleva un rato y como que, ¿yo por qué llevo tanto tiempo acá? ¿Cierto? ¿Por qué estoy pasando tanto tiempo acá? ¿Realmente qué estaba haciendo? ¿Qué uso tenía? O estamos con amigos o con familiares y de pronto vemos que todos sacan el celular. Yo creo que ahí como que esos puntos han sido para mí como signos de alarma, como unas banderitas rojas que me han dicho, aquí no está tan chévere, ¿cierto? Como que acá estoy sintiendo que la tecnología no está tan chévere. Obviamente tienen, pues, para trabajar remoto me parece maravilloso. Lo que decía ahorita, el acceso a la información, lo que tú decías de la educación, como que eso no se lo vamos a quitar para nada. Yo creo que es una herramienta muy poderosa, y eso es lo que pasa con las herramientas poderosas, es que su uso tiene que ser todavía como más delicado y más sensible, porque si no se usa bien, una herramienta poderosa puede ser muy destructiva. Mira que tú ahorita estabas diciendo algo que también es muy preocupante, y es el hecho de que
para nosotros antes, y inclusive pues acá voy a citar más como a nuestros papás o la generación anterior, ¿cierto? Los baby boomers, que para ellos el aburrirse pues era muy normal y no peleaban frente a ese aburrimiento. A nosotros en este momento nos está costando tanto sentir que no hay nada para hacer, que no estamos haciendo nada, que siempre la excusa es... Los tiempos muertos. Sí, los tiempos muertos, como si acá no estamos conversando, si acá no estamos diciendo, si acá hay un rato de silencio, entonces voy a sacar el celular Una y fila. me voy a poner a hacer este doom scrolling, Ajá. ¿cierto? A seguirme llenando de información, o sea, como que nos cuesta mucho a veces el hecho de poder llegar y decir, pues me voy a quedar sin consumir información de lo que sea, porque inclusive yo muchas veces creo que gran parte de ese estar cogiendo y cogiendo el celular a veces se vuelve como consumo vacío, porque Totalmente. no siempre es como, uy, no, estoy aprendiendo, todo el tiempo estoy aprendiendo cosas, no necesariamente. Claro. Y muy chévere eso que dices, porque justamente para conectarlo con lo de la herramienta, es que gran parte de este consumo no siempre es consciente, entonces ahí es que no es tan chévere, porque yo no estoy eligiendo qué quiero ver, ¿cierto? Pues el ejemplo más como directo son las redes sociales estaban poniendo cosas y el algoritmo está entrenando y se va entrenando de lo que tú ves y de lo que haces, entonces te pone cosas que tal vez no te aportan realmente y te puede poner a ver 20 minutos de memes y al final como que bueno, un poquito de dopamina, te reíste, pero al final como que no pasó nada, o no aprendiste nada nuevo, o no creciste, y no es que esto todo tengamos que aprender y crecer, ¿cierto? Como para que no se sienta que es por eso, sino porque al final fue él el que te jaló y tú entraste y consumiste, entonces como que me obligaron a comerme esto y ya me lo comí que como lleno porque está ese exceso de consumo de sobreinformación, pero como que no me alimentó, ¿cierto? O no tomé una decisión consciente de decir, bueno, es que me voy a quedar acá media hora metido en redes sociales. Pocas veces o pocas personas dicen, me voy a quedar una hora acá, ¿cierto? Cuando uno lo hace consciente, uno realmente dice, no, ya me quiero salir. O entro rápidamente, veo, no sé, un amigo que hace rato, tal cosa, hablo, saludo, pero como interactúo y ya. Cuando uno lo hace consciente, uno tiende a ponerle mucho más límites. Entonces creo que ahí sí, como que no es una herramienta como un martillo que está ahí, ya tú lo usas bien o mal, sino que este es un martillo activo que te busca y te busca la mano y quiere que lo uses, entonces creo que hay que tener también un poquito más de cuidado y hacia allá vamos, ¿cierto? Queremos entender cómo, porque ya hay muchos estudios, pues ya digamos que tenemos mucha más información de lo que se tenía hace 10 años o hace 5 años incluso, sobre cómo eso nos impacta y cómo lo podemos manejar mejor. Yo creo que, bueno, de la mano de ese estar hiper conectados, de tener la mente en la nube, literalmente, pues en primera instancia uno lo ve como estamos creciendo como humanidad, estamos creciendo como sociedad porque cada vez tenemos más herramientas, pero obviamente pues digamos que uno de los objetivos que tenemos en este podcast precisamente es informar conciencia con evidencia. Yo quiero, pues, que tú más que nadie, que eres psicólogo y que eres pues un experto en el tema, que nos cuentes cuáles son esos síntomas más comunes que empezamos a experimentar con esa sobrecarga de información debido al uso constante de la tecnología, ¿cierto? Porque eso también nos ayuda a nosotros con esta información, ¿cierto? A decir, uy, no, tengo que parar, ¿cierto? Como de pronto me estoy pasando un poquito y a tener como esa conciencia para empezar a darle como un poquito, ¿cierto? Y no afectarnos tanto internamente. Sí, mira que ahora se habla como de infoxicación, como intoxicación e información, ¿cierto? Como intoxicación por información. O en las neurociencias también a veces se habla como de un síndrome por sobrecarga de información, porque estamos en un momento de la historia del ser humano en donde tenemos más acceso, pues tenemos acceso a la mayor cantidad de información que nunca antes habíamos tenido. Yo creo que es muy útil irnos hacia atrás y recordar, como si yo tenía que hacer una tarea en el colegio, tenía que ir a la biblioteca. No, pero eso fue más adelante. Todavía ya estás muy tecnológica. Ya había Encarta, ya había enciclopedia digital, Encarta 98. Pero antes de eso era, si no existía esa enciclopedia, era la enciclopedia que de pronto mi papá tenía en la biblioteca, o ir a la biblioteca del colegio, o bueno, de una universidad. Como había que ir a algo, ir y buscar, ir y leer. O sea, como que había un proceso mucho más grande de información. Cambio ahora yo, hasta cierto, con activación de voz le digo, cuéntame de esto y ChatGPT nos hace todo. Total, nos suelta demasiada información. Entonces tenemos tanta información que eso hace primero que sea difícil procesarla, como que nuestro cerebro y nuestro sistema nervioso no está hecho para tanta información.
Esto es parecido al como el hecho de uno montar en moto o montar en un carro. Es como que nuestro cuerpo no está hecho para ir a 80 kilómetros por hora. Nuestro cuerpo está hecho por evolución a correr a lo que corre un ser humano promedio, ¿cierto? Como que no estamos para andar a 120 kilómetros por hora. Es un poco similar. Nuestra mente y nuestro sistema nervioso y nuestros sentidos están hechos para procesar la información que nos da el ambiente, a la velocidad que se mueve el ambiente, lo que uno puede tener una conversación con una persona o con varias personas, pero una persona a la vez hablando, no para esa cantidad de información tanta, pues como tan grande que tenemos ahora. Entonces, bueno, eso ya hablando como en términos de síntomas con los que tal vez las personas que nos están escuchando se pueden identificar, aparece como el estrés básico, ¿cierto? Como agotamiento, tensión, cansancio en general cognitivo, como incapacidad a veces para... Como que uno a veces lee y siente, no sé qué leí, o tengo que leer varias veces, por ejemplo. Claro. Eso ahí el sistema nervioso está diciendo, no me está dando para procesar. Es un poquito como cuando el computador se enlentece, ¿cierto? Como que no me está dando para procesar toda esa información. Sí. También está pasando algo con el tema de, es como que ya nos cuesta más. Hay tanta que es difícil seleccionar la que es importante, ¿cierto? Es como en un mar de noticias, tú ya no sabes cuáles son las noticias verdaderas, cuáles son fake news y cuáles sí son las importantes. Si a mí sí me importa eso que está pasando al otro lado del mundo, si hay otras cosas que son más importantes que me están pasando en mi ciudad, como que se vuelve todo muy homogéneo y mucho más difícil ahí como de hacer un análisis crítico y poder elegir la información que es realmente importante. Bueno, yo creo que eso sobre todo, como a nivel emocional también pueden aparecer algunos síntomas como relacionados a ansiedad, a depresión, a baja autoestima con las redes sociales. Yo creo que ahorita podemos entrar en algunos de esos, pero como la sobrecarga de por sí ya trae... Yo te iba a decir justamente, ahora que lo mencionas, a mí me parece que las redes sociales, o sea, como que, yo no sé... Como siempre nos pasa acá cuando empezamos a hablar este podcast, que yo te digo, vamos a poner nuestras opiniones, a popular opinions, sí, sobre ciertos temas, porque es que realmente, o sea, las redes sociales son súper buenas, claro, porque uno se entera de lo que está haciendo todo el mundo, pero detrás de ese enterarse, esa cantidad de cosas que uno empieza a sentir cuando se entera de muchas cosas en redes sociales. Claro. Entonces, que este está haciendo el sueño por el que yo estoy luchando hace 20 años, o este fue al país que yo quería conocer, este se compró la camioneta, que eso, o sea, como que, o sea, siempre hay una comparación que yo me atrevería a decir que no es, o sea, no es que uno lo haga siempre automáticamente, pero por allá en el fondo, ¿cierto? Siempre hay una comparación como en automático, que no es consciente, que es inconsciente, y es como, mira tal cosa, mira esto, a mí me falta. O sea, como que siempre hay una comparación que puede ser muy buena, puede ser muy mala, pero siempre nos está generando a nosotros una autoexigencia, o una carencia también, ¿cierto? Como... no tengo esto, tienes que hacerle más duro, tienes que luchártela más, o una falsa creencia también, ¿cierto? Entonces, como que yo siento que ahí hay una zona de las redes sociales, pues como un poquito complicada, más allá de la conexión. Total, y ese en particular impacta mucho en la autoestima, y ahora lo vemos mucho más en los jóvenes, en los niños, ¿cierto? Como que es mucho más evidente, pero eso no significa que a nosotros los adultos no nos afecte también. Lo que tú estás dando es el ejemplo perfecto, como que la comparación te hace sentir que siempre el vaso está vacío, o que el vaso es gigante y que nunca se va a llenar y nunca lo vamos a poder llenar, en especial, ¿cierto? Con ese afán de cada vez más y más. Porque ese consumo nunca, pues de alguna manera nunca vamos a estar totalmente satisfechos. Siempre sale el nuevo celular, el nuevo carro, o sea, siempre puede haber más y más. Entonces allá probablemente no vaya a estar tampoco la satisfacción. Qué bueno. Bueno, David, ¿y de qué manera el trabajo remoto y ese acceso constante, pues, como plataformas digitales, impactan nuestra salud mental? Porque, pues, o sea, el trabajo remoto es una nota, pues, y nosotros dos trabajamos precisamente así. Nuestros servicios son remotos en su gran mayoría, ¿cierto? Pero también está la contraparte. ¿Cuál es esa? Ok. Lo primero, sobre todo, creo que todos lo vivimos un poco en la pandemia, es como el tema del sedentarismo, ¿cierto? Y como estar todo el día cuando uno va a la oficina, los que trabajan pues como en empresas o en cosas mucho más que se mueven más,
tienen que pararse, tienen que tener reuniones, tienen que tener contacto con personas, tienen que ir al baño, caminar tal vez, exacto, el cafecito, no sé qué. Como que solamente eso, el hecho de que trabajar desde casa tiende a ser, yo estoy en esta oficina, el baño me queda 3 pasos, vuelvo y ya, y eso es lo único que veo en todo el día, y la postura, o sea, ya eso afecta mucho a la salud mental, eso ya es fuerte. Y también muchas veces que el trabajo desde casa no siempre es apto como desde el punto de vista de los riesgos laborales, de los riesgos psicosociales, desde la ergonomía, como hay un montón de aspectos ahí que eso nos puede impactar y a veces no nos damos cuenta. El hecho de no tener sol, por ejemplo, eso es tan sencillo como eso, como... Bueno, eso también pasa en las oficinas. Sí, ¿Cierto? pero al menos uno sale y voy y cojo el bus o camino Ok. un poquito, o sea, como que Sí. tiene al menos un poquito más, pero el hecho es que tú te levantas y ya, ¿cierto? Y entras a Exacto, sí, trabajar. tienes razón. Entonces, como que el estar abierto, así sea eso, salir al cafecito o salir a almorzar y tuve que salir allí a la cafetería, como que tiene un poco más de exposición al medio ambiente y eso, ¿cierto? Afecta a nuestra salud mental porque cosas tan sencillas como el sol, el ver otros rostros humanos, ya eso afecta nuestro estado de ánimo, ¿cierto? Somos seres sociales y somos seres que están hechos para estar en la naturaleza también. Entonces ahí como que hay un punto súper importante desde el sedentarismo, el lugar de trabajo, el encierro, la interacción social. Hay otro tema que es con el aislamiento, que tiene tanto que ver con el trabajo remoto como con eso que hablábamos de las redes sociales, que es muy contraintuitivo porque las redes sociales son redes sociales, Y los pero vuelven más asociales. sí, de alguna manera o sea, tú crees que estás conectando y que estás viendo un montón de personas, pero tú cierras, apagas, cortas no sé, apagas pues el celular o cortas el contacto que estás teniendo con la red social y te sientes más solo. Y eso es muy curioso, ¿cierto? Como que nos está haciendo generar sensaciones de mayor soledad, nos estamos volviendo más aislados, nos está costando más socializar, o nos da más pereza socializar, o nos sentimos como menos capaces de socializar. Y lo mismo pasa a veces con el trabajo, ¿cierto? Que nos aísla mucho y uno dice, no, pues sí, yo estoy en contacto, pero el contacto real, ¿cierto? Como de una interacción social Es necesario. es necesario, es importante, no estoy diciendo que todo, ¿cierto? Habrá reuniones, todos lo sabemos, hay reuniones que pueden ser un correo, y evidentemente, ¿cierto? La tecnología nos ayuda con eso, simplemente un chat, un mensajito, no hay que estarnos teniendo una reunión de media hora, pues presencial, pero sí, como que esas interacciones son importantes para no sentirnos tan aislados, eso es el otro lado del trabajo remoto, estoy aquí, estoy trabajando, pero eso también me hace sentir un poco más aislado, me desconecta un poquito, hace que sea más difícil como unirme a la cultura corporativa, por ejemplo. Hacer parte del clima organizacional, como que bueno, todo eso también pues se puede afectar, pues o me puede afectar a mí o yo puedo no estar generando esto en la empresa. Bien, hay otro tema con las redes, estamos hablando como de cómo impacta, yo creo que esto también lo hemos visto todos y es el tema como de, ya hablamos del tema de la comparación, pero hay otro tema es como el egocentrismo y el ensimismamiento y es como que el hecho de uno siempre estar tomando selfies, en Estados Unidos dicen como el síndrome del protagonista, es como que las personas creen que son el personaje principal de la película, entonces, cierto, como que sienten que todo gira a su alrededor y es... Lo que pasa es que, perdón, yo Dale, te dale, interrumpo, dale, dale. pero es que yo siento que finalmente con todos los efectos que nos trae Instagram, que nos trae TikTok, prácticamente nosotros tenemos una herramienta en el celular que nos permite ser como el director de cine en nuestra propia vida. Entonces, como que por primera vez yo puedo volver mi vida a esa película que va a decir algo de pronto que va a sonar horrible, pero como que soy el director de esa vida de película que quizás no tengo. Que quiero ¿Cierto? tener, o que quiero tener, mostrar. exacto, que quiero mostrar. Porque es que eso pues, lo que uno ve en las películas, ¿cierto? El típico trend, por ejemplo, hace un tiempo, de la novia con el novio sí, y con el anillo. y con el anillo y las manitos, ¿cierto? Pues como en diferentes partes del mundo. Entonces, todo el mundo empezó a repetir ese mismo trend. Entonces, como que las redes sociales y estas diferentes plataformas nos han permitido a nosotros como ser los dueños precisamente como de ese cine al que quizás es muy difícil llegar, o a esa vida de séptimo arte que es muy difícil llegar, y eso nos da la ilusión de tenerla, ¿cierto? Claro. Como mira, mi vida se ve como una película porque es que mira todo lo que tengo.
y eso genera una falsa expectativa, Total. una falsa ilusión. Y que nos hace sentir como inadecuados, lo que hablamos ahorita del vaso medio vacío. Entonces yo no soy lo suficientemente bueno, yo no tengo lo suficiente, mi relación no es tan perfecta como la de otros. Entonces siempre genera esta sensación de carencia. Claro. Incluso así lo sepamos, así estemos diciendo, así todos los que nos están escuchando y nosotros sabemos que la mayoría de lo que vemos en redes sociales son imágenes retocadas, es la gente posteando la parte más feliz de su vida, en la media hora que estuvo feliz, así el resto de la semana haya sido lo peor. O sea, como que uno sabe que la gente, y lo que subimos en redes sociales tiende a ser como el highlight, ¿cierto? Lo chévere, lo interesante, lo feliz. Uno no sube cuando falló, cuando está aburrido, cuando está maluco, cuando la vida no tiene sentido, como eso uno no lo muestra. Entonces, así lo sepamos, así tú y yo lo sepamos, que la mayoría de gente pone cosas, solamente los highlights de su vida, las cosas más importantes, llenos de filtros, contando solo lo mejor, aún ahí nos afecta, aún ahí nos puede hacer daño, nos puede dar esa sensación de ser inadecuados, de que no somos lo suficientemente buenos, de que nuestra vida no es tan chévere, ¿cierto? Como que afuera todo se ve mucho más lindo y mucho más feliz de lo que nosotros muchas veces estamos viviendo, o en especial si estamos viviendo algo difícil. Y ahí me voy para este último punto, ya como para cerrar también esa pregunta de cómo nos afecta a nivel de salud mental. Y es que hay muchos estudios que correlacionan, digamos que en salud mental, en psicología no es fácil decir esta cosa causa esta, sino que tiende a ser multicausal, hay muchas causas y cada caso tiende a tener también sus particularidades, pero sí hay muchos estudios que correlacionan el uso de redes sociales, el uso de tecnología, la hiperconectividad con síntomas de depresión o ansiedad, exactamente. Entonces ahí esto es como un círculo, ¿cierto? Como muchas veces puede ser que yo ya me estoy sintiendo solo, que yo me estoy sintiendo desmotivado, y entonces lo que hago es que en vez de hacer las cosas que tal vez necesito hacer, o ir al trabajo, o trabajar por mí, o el deporte, pues me quedo en redes sociales, ¿cierto? O me quedo en videojuegos haciendo otras cosas en la tecnología, pero también de pronto pasar mucho tiempo, como lo decíamos ahorita, me desconecto y me siento más solo, ¿cierto? Me siento más desmotivado al ver que todas estas personas tienen otras vidas súper chéveres y la mía no es tan chévere. Entonces es como un círculo vicioso, no es fácil decir dónde empieza, ¿cierto? Que va primero, pero sí están correlacionados. Y yo creo que esto nos lleva a una reflexión profunda, porque no es solamente como que, sí, esto nos puede afectar, esta herramienta que decíamos ahorita, este martillo que es tan poderoso, no solamente nos apalanca y nos ayuda, es un gran recurso, sino que también puede tener, pues podemos estar haciendo daño con él y podemos llegar incluso a exacerbar o a generar una probabilidad más alta de desarrollar, por ejemplo, depresión o ansiedad. Ok, y bueno, ya teniendo en cuenta como todos esos signos de alarma, ¿cierto? Que se pueden vivir con esa hiperconectividad o esa alta conexión a diferentes tecnologías. Yo sé que en este punto hemos estado hablando ante todo de las redes sociales, como el impacto de las redes sociales, ¿cierto? Pero obviamente, pues, digamos que en cada punto hay como un exceso, ¿cierto? Claro. Que ya lo hablamos, pues que hay que irlo midiendo. Pero entonces hablemos un poquito más como de esas estrategias prácticas que podamos implementar para desconectarnos de una manera saludable de la tecnología, ¿cierto? Porque tampoco es llegar como al punto de decir, no, cero tecnología para nosotros, voy a ser como un poquito más arcaico o más rudimentario, o voy a hacer todo como más tradicional, ¿cierto? Sino que de qué manera, desde tu campo, desde tu experiencia, también como profesional de la salud, ¿qué nos puedes recomendar para desconectarnos de una manera saludable de la tecnología, para tener como ese balance entre el uso, ¿cierto? Y el autocuidado. Ok, lo primero sí es definitivamente reducir el consumo, reducir la conexión, reducir el tiempo que estamos en línea, reducir el uso de redes sociales. Y yo creo que ahí cada persona tiene que encontrar cuál es ese punto, ¿cierto? Yo creo que hay signos de alarma, lo que decíamos ahorita. Si yo siento como esta ansiedad, esta desconexión, que eso me está haciendo daño, que me está bajando la autoestima, que me estoy sintiendo más aburrido, que me estoy sintiendo más solo, más sola, como que ahí hay que reducirle. Y si ya le reduje y todavía veo ese impacto negativo, pues hay que reducirle un poquito más, ¿cierto? Por ahí en algún momento decían como que 30 minutos al día. Y 30 minutos no, pues uno, ¿cierto? Como que no sé no sé si es poquito, no sé si es mucho, uno cree que es muy poquito. Sí. O a veces uno cree, pues 30 minutos es un montón, pero 30 minutos es súper. Es nada. Mira que yo esta semana veía un post justamente en LinkedIn de Freddy Vega que decía como es estar pasando entre una historia y la otra
te van sumando 20 segundos, él decía, son 20 Ok, segundos de cada historia que vas viendo y que vas pasando, y poco a poco vas llegando a 20 minutos. Fueron 20 minutos que pudiste haber utilizado en otra cosa. Y muchas veces, digamos que esa forma de desconexión de la que hemos hablado del mismo trabajo, ¿cierto? Que uno dice como, voy a parar un poquito lo que estoy haciendo. Y uno va y coge el celular Claro. y dice, voy a ver memes o voy a hacer alguna cosa, Claro. ¿cierto? Y pasa de una toxicidad a otra, Claro. ¿cierto? Entonces pasa de estar trabajando mucho, ¿cierto? De estar todo el tiempo trabajando a pegarse unos 20 minuticos para descansar del Para celular. descansar. Exacto, por eso dije como, para descansar. Ah, porque, Ajá. que esa es la cosa, al final no descansamos. Claro. Al final, yo creo que ese es otro peligro, como que suplantamos un poco lo que estamos haciendo, o estamos trabajando pero estamos en redes, o estamos viendo una película pero estamos en redes, o estamos en el celular, es como ya, suficiente pantalla, ¿no? Estoy viendo una serie, estoy trabajando en el portátil y además estoy en redes, como Eso que es súper teso. qué necesidad de tantas pantallas. Entonces, efectivamente, lo primero es reducir el uso, reducir el consumo. Ahí hay varias estrategias, ¿cierto? Como lo primero, tú puedes, el mismo celular, o hay aplicaciones también Digital Wellbeing. Digital Wellbeing, exacto, que te dice cuánto tiempo has usado, eso es cierto. Si quieren, pausen ya y vayan y miren, que uno dice media hora puede ser mucho, o al menos yo digo media hora es mucho, porque no quisiera gastar o utilizar más de mi tiempo en todo un día y en mis horas pocas que son despierto, pues, o que tengo a disposición, porque ya tenemos que dormir y hay que hacer un montón de cosas aparte. Como media hora ya es bastante, pensaría yo, pero uno entra y mira y se da cuenta que media hora muchas veces por ahí pasó hace rato, y los fines de semana sobre todo pasamos por ahí hace rato. Entonces el primero es eso, como que puedes empezar a ponerle límites a tu celular, desde estas aplicaciones que te reducen el tiempo, que te avisan o que incluso te bloquean la aplicación. Eso es una forma muy útil. Otra es borrar aplicaciones, también es una forma útil, como Sí. yo veo solo redes sociales en el portátil, o solo en la tablet, o solo en otro, ¿cierto? Como para no tenerlo tan a disposición o tan, como la entrada tan fácil. También uno puede apagar el celular, por ejemplo, cuando uno se va a dormir, lo puede apagar. recomendable. Hay personas que les cuesta un poquito más, o durante el día, ¿cierto? Como que si yo quiero hacer lo que ahora llaman deep work, como trabajo profundo, trabajo enfocado, que esa es otra de las desventajas, otro de los impactos, por ejemplo, en el trabajo, ¿cierto? Trabajar y tener el celular en el escritorio ya nos impacta negativamente el porque tú estás mirando la performance, el notificación enfoque, todo el la tiempo. concentración, la atención, el tiempo de atención ahora que tenemos a lo que teníamos de pronto hace 20 años ha disminuido un montón justamente por eso. Exactamente, entonces bueno, ahí esa es otra, como apagarlo, ponerlo en otro lugar, meterlo en un cajón, o sea, como quitarle menos poder, ¿cierto? Que tiene sobre nosotros. Y sobre todo lo que decías, lo de llevarlo a la cama, ¿cierto? Apagarlo, ahorita todo como lo de... ¿Qué? Sí. Sí, como no llevarlo a la cama sería lo óptimo, apagarlo 1 hora antes, 2 horas antes, como no darle tanto poder de pronto en espacios que para nosotros son importantes, o para nuestro descanso pueden ser importantes. Mira que algo con lo que nosotros pues hemos estado como luchando ha sido precisamente, y yo creo que este año lo hemos hecho muy bien, hemos decaído, pero yo creo que lo hemos hecho muy bien, y es precisamente el hecho de despertarnos y no con el celular de primerazo, ¿cierto? Alguna vez lo vimos en el podcast de Andrew Huberman. Pero como uno poder llegar y despertarse también diferente, porque a mí me cogía mucho la tarde cuando llegaba, me despertaba, cogía el celular y me ponía a mirar y decía, bueno, ahora sí me tengo que levantar, ¿cierto? Es mucho mejor uno O antes de ir a dormir también. O antes de ir a dormir, exacto. Es mucho mejor uno poder despertarse y no coger, o sea, no voltearse de una, tomar el celular y conectarse, sino como tratar de esforzarse por hacer otras cosas diferentes. De pronto meditar un ratico, o no sé, ir a ver el amanecer, tomarse una aromática, un cafecito, bueno, cierto, como hacer otras cosas, dedicarse a comer tranqui, a bañarse, bueno, a hacer ejercicio, otras cosas. Total. Y ponerle como un tiempo a esa conexión, como bueno, yo voy a mirar el celular después de las 8 para poder no tener como tanta información de entrada apenas me empiezo a despertar, porque es que la avalancha de información es mucho, o sea, con pendientes, con tareas, con conversaciones, con notificaciones de un montón de cosas. Eso es muy... De acuerdo. Y justo esa es una segunda recomendación. La primera, reduzcamos el tiempo, pero la otra es entonces pasemos más tiempo en la vida real, ¿cierto? Como
En vez de chatear con tu amiga o tu amigo, pues pegarle la llamadita o pues, como concreta una salida a tomar un cafecito, haz algo en el mundo real. En vez de pasar el tiempo ahí, haz un deporte, cultiva un hobby, como haz cosas, ¿cierto? Como en el mundo real. Eso también es una forma de alguna manera de, no solamente decir, porque claro, yo le digo, basta nomás, no quiero, pero me quedo acá y me aburro y a los 2 minutos estoy otra vez haciendo lo mismo, ¿cierto? Es como, bueno, cómo utilizo mi tiempo y cómo lleno mi vida de experiencias que sean más enriquecedoras, más estimulantes, más nutritivas también, ¿cierto? Como que esa es otra forma. Y la tercera es preguntarnos muy bien, como yo tengo por acá unas preguntas, como tratar de cambiar el enfoque, ¿cierto? Como ¿para qué estoy entrando en redes? Como tratar de hacer pausas y de preguntarnos yo para qué estoy entrando, ¿cierto? Como, ¿cuál es mi motivación acá? ¿Yo por qué lo estoy haciendo? Lo hice por eso, porque estoy en una fila y estoy súper aburrido y no tengo nada para hacer y me quiero entretener, o porque tengo que hablar con alguien que es importante para mí, que está en el hospital y le quiero escribir, ¿cierto? Como, ¿para qué estoy enseñando el celular o para qué estoy entrando en línea? Sí. Entonces es bueno como hacer esas pausas, esas preguntas, y les tenía algunas para que se lo lleven también. Y es, la primera es, estoy usando las redes sociales como un sustituto de la vida real, como que estoy dejando de estar aquí con mi familia en este almuerzo porque me siento un poquito incómodo, exacto, porque acá algo no me gustó, entonces me conecto y así pasa el tiempo más rápido. O tengo que hacer una tarea que me da mucha ansiedad y estoy procrastinando, entonces en vez de eso lo cojo, ¿cierto? Como que esas pausitas nos ayudan a decir, no, espérate, es que lo cogí fue para procrastinar, lo cogí fue para no estar aquí en este ambiente que está un poquito tenso, ¿cierto? Como que ahí es muy importante. Sí. Y si la respuesta es sí, preguntarme, ¿será que puedo hacer algo tal vez más saludable, ¿cierto? Como, no sé, me pongo a meditar o miro las tareas y las achico, o en vez de estar aquí con ellos, entonces me voy a ir a jugar allí con mi sobrinito, o voy a ir a salir a caminar un rato porque esta cena familiar está muy tensa. Como que hay otro sustituto más saludable que simplemente conectarme por conectarme, porque ahí es que nos empieza a hacer daño, cuando uno se conecta por conectarse, cuando no hay una intención, o la intención no es tan clara, sino que es simplemente como por llenar el tiempo. Segunda pregunta, como preguntarnos si somos activos o pasivos en las redes sociales, como que estamos entrando, estamos interactuando, estamos conectando de verdad, o simplemente estamos ahí consumiendo, como que el estar pasivos pues obviamente puede aumentar como esas sensaciones de inadecuación, de aislamiento, de soledad, mientras cuando estamos más activos pues tal vez si estoy interactuando, le mandé esto a un amigo y un amigo se rió, como que ahí puede haber un poco más de conexión también. Y la tercera pregunta es si después de estar, por ejemplo, en redes sociales, termino sintiéndome como o inadecuado, inadecuada, o decepcionado, desilusionado de mi vida. Es como, ¿cómo me siento? Mira que hay una pausa antes de yo, ¿para qué estoy entrando al celular? Una pausa durante de esto que estoy haciendo, ¿me está sustituyendo algo de la vida que realmente necesito hacer, o en lo que estoy aquí quisiera estar más presente? Y una también al final, es como me sentí, como, sí, que fue como aburrido, ¿cierto? Como, qué bobada, perdí el tiempo, qué bobada, hay gente que está haciendo cosas más interesantes que yo, tal cosa, ¿cierto? Como chequear un poco esas sensaciones. Ahí también eso es otra forma, ¿cierto? Como cambiar el enfoque, cambiar la intención, o darnos cuenta de con qué intención estamos entrando, nos ayuda a tener una relación como más adecuada y más balanceada con todas estas plataformas y esta hiperconectividad. Súper. Bueno, y hemos hablado entonces de que esta herramienta tiene sus pros y sus contras, y depende de cómo las utilicemos. Yo creo que es chévere también pensar cómo utilizarlas como aliadas, ¿cierto? No verlas solo como, sí, nos ayudan para el trabajo, nos ayudan para la vida, pero nos dañan la salud mental, sino cómo las utilizamos para la salud mental. O, bueno, tú eres súper geek para esas cositas y le gusta leer, le gusta, sabe y conoce un montón de aplicaciones, y las últimas cosas que salen, como cuáles son, que has visto, o cómo se puede utilizar, o cómo la hemos utilizado ya, tal vez sin darnos cuenta, para promover ese cuidado de la salud mental, o para estar mejor, promover nuestro bienestar. Pues yo creo que tenemos que primero empezar como desarrollando como esa conciencia, ¿cierto? Como de poder empezar a elegir qué aplicaciones o qué tecnologías a nosotros de verdad sí nos suman a nuestro bienestar, ¿cierto? Como poder elegir conscientemente. Yo creo que primero esto que estamos haciendo acá, tener esta conversación, este podcast, también me parece que los podcasts ayudan mucho para no tener otros puntos de vista y también cuestionarse y poder decir como, lo voy a hacer diferente, ¿cierto?
Pero yo creo que con el tema de los podcasts hay que saber muy bien qué podcast escuchar, ¿cierto? Porque también como que a qué fuente nos vamos, ¿cierto? Que no nos terminen dando consejos personas que no son expertas en el tema, que no son licenciadas en algo específico, ¿cierto? Pues, que no hablen solamente de su experiencia y ya, sino exacto, que sea algo como, probado. o aunque sea un consejo válido, muchas veces estos consejos las personas los damos, pues en cualquier momento si uno va a hablar de su experiencia personal, uno puede dar un consejo, pero es un consejo que sirve para un conjunto limitado de circunstancias. Entonces, claro, la persona que vivió X o Y te dice, haz esto, pero esa no es tu vida o esa no es nuestra vida. Entonces, por eso es tan importante lo que tú estás diciendo de que sean personas profesionales, pues, o que sí sepan del tema. Mira que ahorita volvíamos y hablábamos de Andrew Huberman. Sí. Que ese es como el ídolo, básicamente, de ustedes, los hombres, porque es como, oh, no, él sabe demasiado de ciertos temas. Pero, por ejemplo, él es una persona que constantemente, o sea, es un PhD que está haciendo investigaciones constantemente, es profesor de Stanford también. Y es una persona que, pues, que claro, uno le escucha sus consejos, escucha su podcast, escucha sus reels, o sea, cualquier información que venga de parte de él, uno dice es que esto es evidence-based, eso es science-based, claro. O sea, tiene evidencia detrás, entonces como que tiene sentido que yo haga lo que estoy haciendo porque es una persona profesional que me está dando una recomendación, ¿cierto? Como para uno empezar a adoptar hábitos. Entonces, yo creo que en primer lugar empezar a buscar fuentes confiables de podcast, ¿cierto? Por ejemplo, en este caso, a mí que me gustan los podcasts, ¿cierto? Y que creo que hay de todo tipo, video, audio únicamente, ¿cierto? Como que no sé, estoy cocinando y voy escuchando, voy en el carro, voy en el metro, o en alguna cosa, y voy escuchando y me voy dateando, bacán. Pero como de profesionales, o sea, como de gente que de verdad tiene una trayectoria como en el tema. Eso como en primer lugar. Otro aliado puede ser también leer cosas que estén también certificados, o sea, también ese tema de la lectura. Yo sé que a mucha gente le gusta pues leer en tablet y todo. A mí personalmente con la lectura me ha gustado más como pegarme del libro físico y del papel. Pues primero porque me gusta también por rayar los libros, pero dos porque también me ayuda a la desconexión. Pero hay gente que igual tiene su Kindle, ¿cierto? Que es exclusivo para leer, ¿cierto? Y eso está súper bien. Entonces como buscar como lecturas que nos generen como esa activación mental, ¿cierto? Y pues como ese confort con esa historia que estemos leyendo. Entonces eso puede ser otra opción. O también una reflexión alrededor de temas de salud mental. Claro. Que tengan justamente lo que decías también, ¿cierto? No leer cualquier libro que simplemente digan ponle actitud, eso. ¿Cierto? Y no estés ansiosa, no te estreses, créetelo y ya, sino como claro, que de verdad te estén mostrando cómo puedes hacerlo o que te hagan reflexionar alrededor de temas que tienen que ver con el cuidado de la salud mental. Y que no vale, lo leí, pero lo leí en un TikTok. Ah, sí. Que también es cierto, ahora en la frase. No, lo leí. Yo estuve leyendo esta semana y uno, ¿dónde lo leíste? En TikTok. En TikTok. O un reel de Instagram, ¿cierto? Como que también el hecho de leer, yo creo que cambia un poquito. Sí. Ahorita hablamos mucho de esa cantidad de información que no alcanzamos a masticar y tragamos y tragamos y tragamos. Lo bonito de lo que tú estás haciendo de la lectura es que nos ayuda a masticar un poquito más la información, ¿cierto? Como el ir una palabra a la vez y nos metieron un video con un montón de imágenes y cosas bonitas y ya nos lo creímos. Exacto. Otra alternativa puede ser también, ya digamos que pensando en otra esfera de la salud, el deporte, o sea, ayudarnos mucho de plataformas, de aplicaciones, ¿cierto? También con personas certificadas que nos ayuden precisamente a hacer yoga, a hacer rutinas X, pues de oxigenación, de adecuación física, para generar pues también como esa desconexión. Una recomendación, o pues al menos como algo que yo suelo hacer, es que a veces lo pongo al televisor para salirme de la oficina, para los que trabajamos pues como en casa, ¿cierto? Que a veces uno sigue haciendo ejercicio utilizando el compu o algo así, y como que la desconexión en el cerebro no se da del todo, porque es como que seguir en el mismo medio, ¿cierto? Entonces de pronto llevarlo a otro espacio también ayuda un montón. Bajarle de pronto también pues como a los estímulos, o también aprovechar la tecnología para
no estar consumiendo un video propiamente como de algo que me está enseñando algo para yo poder resolver algo, hacerlo diferente, sino como simplemente hacer otra cosa. Ejemplo, en YouTube pueden encontrar, hay una empresa que a mí me gusta mucho que se llama Meditopia, que le permite a uno tener acceso a musicoterapia, inclusive meditaciones o simplemente videos con colores o con ondas que simplemente relajan. Entonces eso también es una buena alternativa, a mí me sirve, me parece bacano también. Y digamos que ellos también manejan ciencia detrás de todo lo que han estado creando para hacer a las personas más sabias y más conectadas a ese estilo de meditación, porque también meditación hay de todo tipo, ¿cierto? Hay mindfulness, hay vipassana, hay meditaciones guiadas, hay meditaciones pues como con historias y de soñación, música, exacto, todo este tipo de cosas y todos nos conectamos de manera diferente, pero esa puede ser otra alternativa también. Y bueno, y finalmente aplicaciones en sí que nos ayudan pues a meditar, que pueden estar conectadas pues como al celu, ¿cierto? O sea, como que... Como Headspace, por ejemplo. Headspace también ayuda. Si hay personas que son pues como más visuales, Meditopia puede ser una, y Headspace si son más auditivos les puede también ayudar. Y son finalmente pues como recomendaciones que les damos acá chiquis, que están como avaladas también como por la evidencia, pues que no es como cualquier cosa. Y es chévere eso que dices porque sí, la tecnología es tanta y las aplicaciones son tantas y van a ver que pues si alguien se quiere animar para hacer ejercicio hay cuantos canales de YouTube, hay aplicaciones, hay de todo. Para hacer meditación también hay un montón de cosas, ebooks, libros hay un montón, podcasts hay un montón. Entonces, como conectándolo con lo que hablábamos al inicio, como ser muy críticos y ser muy juiciosos como en elegir y saber que toca elegir también de a poquitos, sí, como claro. Que uno no se va a poder escuchar todos los podcasts que existen, sino que, cierto, como ir eligiendo, ir conectándose con unos que realmente nos ayuden y nos impacten positivamente. Y bueno, y finalmente nos queda yo creo que una última recomendación, ya como para cerrar este episodio, y es que si en algún momento alguno de ustedes, mientras estuvo, no sé, escuchándonos, no solamente pues como los signos de alarma, de pronto como los que hacer en caso de esos signos de alarma de estoy generando una adicción con la tecnología o con cierta plataforma, pues también están nuestros servicios disponibles y abiertos para ustedes en caso de que necesiten una orientación psicológica para hablar con un profesional respecto a algunas cosas que estén sintiendo con este tema, o inclusive que ustedes digan, esto me sobrepasa un poco y creo que es importante empezar un proceso de psicoterapia como para tener un poquito más de ayuda para poderlo solucionar o llevar de una manera más sana, ¿cierto? Entonces está el servicio de orientación psicológica en la psicoterapia en línea o presencial con nosotros en Mindora, y lo pueden solicitar en www.mindora.co. Nos escriben a los botones de contáctenos y los estaremos atendiendo. Total, sin miedo a levantar la manito, como es mejor si ya están identificando algunos síntomas, algunas sensaciones que no son agradables, que no son chéveres, que ven que no los están nutriendo, pues claro, poder empezar a poner en marcha estrategias, pero también levantar la manito siempre es muy válido, y claro, ir de la mano de un profesional pues obviamente les va a llevar, les va a permitir avanzar muchísimo más. Así es, sí, porque no es satanizarlo, o sea, al punto de odiarlo, pero tampoco es como volverse demasiado... ¿Cuál es el manejo adecuado? Exacto, sí, como demasiado casi que una relación simbiótica así, demasiado conectada. Es como tratar de llegar a un equilibrio muy sano. Entonces, nada, muchas gracias. Gracias a ti, gracias por escucharnos. Nos vemos en un próximo episodio. Chao.